Lo justo salió a algunas universidades de Lima para saber qué es lo que opinan los jóvenes sobre los derechos humanos. Los derechos humanos son las leyes que protegen a las personas. No depende de su nivel social, de su nivel económico. Sí, es aquello que le pertenece a todos por su misma condición de personas. No sé, es como... O sea, para que no atenten contra ti, ¿no? Derechos humanos se aplican sobre todo a personas, o sea, que tienen un pasado criminalístico y se apela a ellos cuando se les cuestiona sobre, no sé, alguna pena de muerte, alguna prueba que sentencie, o sea, el resto de su vida, ¿no? Algunas cosas que son un poco controversiales, de repente en el caso del derecho a la vida, del aborto. O sea, lo que uno puede hacer en sí, lo que se considera bueno, lo que considera que está bien, o no. No, esto sí. Hay uno que es los derechos de la mujer, los derechos del niño, los derechos del trabajador, los derechos del estudiante. Como que las personas al nacer tienen derechos que se deben respetar. Bien nacen hasta que mueren, por decirlo. Sí, tengo alguna idea, no me acuerdo bien. Sí sé, pero la verdad tengo demasiado sueño para responder a ese punto así. Derecho a la vida, derecho a... El derecho a la libertad de pensamiento, la libertad de expresión. Al ver esta desinformación, decidimos preguntarle a los ONGs qué opinan sobre el tema. Lo primero que habría que decir es un poco entender el por qué pasa eso, ¿no? Yo creo que sobre todo la gente más joven no logra tener un vínculo directo e inmediato con el tema de derechos humanos, porque estos han estado centralmente relacionados o vinculados a periodos de la historia reciente del Perú, es decir, se hablaba mucho más de derechos humanos y de las organizaciones de derechos humanos en épocas de conflicto armado interno. Y la mayoría de la gente más joven ya no ha estado vinculada con esos hechos. Estamos como atrapados en los 80, ¿no? Y entonces, claro, cuando un joven escucha a alguien del movimiento de derechos humanos en una entrevista o en uno de estos debates, no debe entender pues, de qué está hablando, ¿no? Debe ser como escuchar griego, ¿no? Porque está hablando de una situación que vivimos, pero que ellos no vivieron, ¿no? Es decir, yo entiendo cuando alguien del movimiento de derechos humanos me habla del conflicto armado interno, hay todo un código además, ¿no? de palabras, de conceptos, ¿no? Y bueno, mucha gente no las entiende. ¿Y por qué no las entiende? En parte porque nosotros no hemos hecho el trabajo suficiente de llegar a la gente. ¿Pero quiénes son estas ONGs? ¿Los jóvenes las conocen? Organizaciones de derechos humanos, ¿no? La ONG, supongo. Nada más el Ministerio de la Mujer, los derechos de la mujer. Hay una corte que se encarga de velar por ellos y hacer que se cumplan. El Tribunal de La Haya, no sé. No, supongo que es la Coordinadora Interamericana de los Derechos Humanos. No, supuestamente las personas somos las que defendemos los derechos. Sí, o algún ministerio, ¿Por qué es que su labor no tiene impacto en los jóvenes de Lima? Sí. Estoy seguro que no diferencian lo que es la Corte Penal Internacional de la Corte Internacional de Justicia, que los dos mecanismos están en La Haya, pero mezclan una cosa y la otra seguramente, o quizás más conocen la Corte, cuando hablan de la Corte de La Haya quieren hacer alusión a la donde tiene un contencioso Perú contra Chile, pero no la otra Corte que tiene que ver más con las agendas y temas de derechos humanos en el mundo. Por otro lado, creo también que todo tiene que ver con cómo los medios de comunicación que en su momento promovían un debate sobre derechos humanos a favor o en contra en otros contextos, hoy más bien han frivolizado tanto el asunto, han diluido tanto el asunto y la discusión sobre estos temas, que ellos no tienen ningún arraigo en esa discusión. Entonces, ¿qué sentido tiene? Si los jóvenes, cuando les preguntas por los derechos humanos, no los conocen, si es que no tenemos el poder que algunos dicen que tenemos, ¿por qué nos atacan tanto? Si somos en ese sentido gente poco significativa. Es porque los actores políticos de este país, que lo que quieren es mantener sus privilegios, saben que sí tenemos un actor importante y por eso hay que descalificarlo, ¿no? Creo que ahí está un poco la clave también de este interés de desacreditar siempre al movimiento. ¿Y qué piensan estos jóvenes sobre el caso de Chavín de Huántar? ¿No? Se ha polarizado bastante por un sentido más
una cuestión de desinformación en realidad, porque lo que hizo la coordinadora en ese caso fue prácticamente una sugerencia para los casos de unos comandos y ejecuciones extrajudiciales que ocurrieron durante ese rescate, ¿no? Ese caso es diferente porque a pesar de que el presidente Humala, Alan García, es más, Alan García hasta me parece que ha dicho que él no le hubiese hecho caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Me parece que no, me parece que está mal porque en ese caso me parece que sí se violaron los derechos humanos. Sí, pero por mí que maten a todos esos idiotas. A ver, una de las cosas con las que tiene que lidiar, que tiene que trabajar el movimiento de derechos humanos son los sentidos comunes que existen sobre la violencia, sobre el conflicto armado interno, sobre lo que fue Sendero Luminoso, pero también sobre lo que es la delincuencia. Porque también se considera legítimo que a un delincuente hay que matarlo. Pena de muerte. ¿Cierto? O pena de muerte, o los violadores, hay que castrarlos. Y sale por ahí un obispo como Ambarén, que ha sido premio de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos alguna vez, diciendo que hay que castrarlo, ¿verdad? Entonces son sentidos comunes que hay que enfrentar. Y eso los enfrentas si tú tienes un discurso lo suficientemente claro y articulado como para enfrentarlos. Preguntamos también cuáles eran los casos de derechos humanos que veían ellos en los medios. Hubo un caso acá de la de Lima que discriminaron a un alumno por llegar tarde a una clase, creo. Y los cines VK que también discriminaron a un pata de Cusco. En este juicio que hubo en Fujimori, por ejemplo, la matanza de los estudiantes de la Cantuta, de Barrios Altos. El caso del periodista Gorrito, ¿no? Durante la época de Fujimori. Hubo presión por parte de la coordinadora, ya que había sido secuestrado, dando él como periodista de investigación durante esa época. Creo que hubo un poco del cine de Argemar, la discriminación que hubo contra esta persona de la sierra. Bueno, último del universitario que la encarcelaron por defenderse. No dejaron entrar, creo que a un chico a un cine por decir así ropa de la sierra. El chico que se defendió porque disparó al delincuente por defensa propia. Volvimos a las ONGs para preguntarles cuáles eran sus pendientes con los jóvenes. Ahora, cuando hablo de pendientes, sí pensaba en cómo es que nuestras organizaciones, el Estado tiene una función clarísima, pero también nosotros de poder hacer el tema de los derechos humanos más de la cotidianidad, ¿no? Porque digamos, no solamente es durante el conflicto armado interno que se violaron los derechos humanos, sino que si es que uno ve de una mirada integral, interdependiente de los derechos humanos, va a ver cómo es que cotidianamente nos vamos topando con diferentes situaciones que van describiendo violaciones de derechos humanos y que no son ajenas a los hombres y mujeres de este país.